Bueno, estimados, de nuevo, muchísimas gracias en nombre de la Federación por formar parte de esta charla que vamos a llevar el día de hoy sobre el Reglamento Interno y Tribunal de Disciplina. La misma va a estar a cargo del doctor Carlos Cofiño, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, integrante de la Comisión Directiva y prosecretario, y también integrante de las comisiones jurídicas, laborales, institucionales y miembro paritario de la Federación. Carlos, te dejo la palabra para que comiences con la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a esta charla. Para poner un primer marco que ayude a comprender lo que vamos a desgranar seguidamente, lo primero que vamos a recordar es los antecedentes normativos en la conformación de los clubes de campo. Hasta el año 1977 se careció de una normativa que estableciera cuáles eran las condiciones o requisitos para la conformación de lo que luego el Código Civil reformado va a denominar como conjuntos inmobiliarios u urbanizaciones especiales. Hasta ese entonces, luego vino el decreto reglamentario 9404 del 86, se denominaba situaciones preexistentes a las que eran preexistentes al dictado de esas normas. En la inteligencia, que quienes habían conformado algún tipo de urbanización de este tipo, urbanizaciones cerradas, no contaban con algún tipo de legislación que estableciera condiciones o requisitos debidamente descritos como para decir esto es un club de campo. Para organizarse, los distintos desarrolladores o propietarios que resolvieron llevar adelante este tipo de urbanizaciones echaron mano a distintas formas jurídicas de que era posible utilizar en aquel tiempo. Están los que utilizaron la forma del consorcio de propiedad horizontal regido por la ley 13.512, forzando la aplicación de esa normativa que no estaba prevista justamente para este tipo de desarrollo. Pero bueno, era una forma de dar una respuesta normativa. Y después hubo otras múltiples, echaron mano a la forma de la asociación civil propiamente dicha, asociaciones civiles con formato de sociedades anónimas, utilizando el artículo 3 de la ley, sistemas que combinaron servidumbres cruzadas entre la propiedad de las áreas recreativas y comunes respecto de los lotes, estableciendo esos vínculos inescindibles del que habla la ley. Para resolver los casos de las situaciones preexistentes a la ley de 1970, el decreto ley 8912 del 77, apareció el artículo 67 que decía que en situaciones preexistentes los propietarios de esas urbanizaciones o de la entidad que los nucleara podían solicitar al municipio del lugar la autorización para cerrar el perímetro y tomar a su cargo la prestación de los servicios de carácter municipal. Bueno, pasó mucha agua bajo el puente hasta que llegamos a la reforma del Código Civil, que tomó vigencia a partir del 1 de agosto del 2015, reforma que por primera vez establece un orden normativo y describe debidamente al consorcio de propiedad horizontal como tal, propiamente dicho, y lo diferencia de las urbanizaciones especiales, ¿no? Donde están los clubes de campo, los barrios cerrados, los parques industriales, los cementerios privados, etc., ¿no? Entonces, ahí aparece por primera vez el tema del régimen disciplinario como parte de las características de este tipo de organizaciones.
Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué se entiende por un régimen o reglamento disciplinario. Bueno, en definitiva, es el cuerpo normativo que deciden dictarse los propios propietarios, para decir qué es aquello a lo que se deben someter en la convivencia, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y cómo se sanciona ese incumplimiento o esa alteración a ese orden que se han impuesto. Entonces, a partir de ahí nos podemos preguntar, ¿puede un conjunto inmobiliario prescindir de contar con reglamento de disciplina? Y en la realidad no, porque justamente el nuevo ordenamiento nos da en 3 artículos del Código Civil algunas notas justamente características que nos está señalando que esto es parte de algo necesario para que una urbanización de este tipo sea considerada como tal, que cumple con las características. Estas disposiciones legales son los artículos 2074, el 2080 y el 2076. En el 2074, las características dice que son elementos característicos de estas urbanizaciones, lo siguiente, entonces habla de cerramiento, partes comunes y privativas, etcétera, etcétera, y dice limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario. Obligación de contribuir con los gastos, primera situación entonces. Otro artículo, el 2080, que se autotitula Limitaciones y restricciones reglamentarias, dice, de acuerdo a las normas administrativas aplicables, el reglamento de propiedad horizontal puede establecer limitaciones edilicias, y fijar reglas de convivencia. Todo ello en miras al beneficio de la comunidad urbanística. Dicho reglamento se considera parte integrante de los títulos de propiedad que se otorgan sobre las unidades funcionales que componen el conjunto inmobiliario, dice, y se presume conocida por todo propietario sin admitir pruebas en contrario. Por último, el artículo 2086, sanciones, nos dice que ante conductas graves o reiteradas de los titulares de las unidades funcionales, el consorcio de propietarios puede aplicar las sanciones previstas en ese instrumento. Es decir, ahí tenemos 3 elementos normativos que nos está diciendo hay que tener un régimen disciplinario. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué habla del consorcio de propiedad horizontal? Pero en la realidad lo que está hablando es del sistema normativo del consorcio de propiedad horizontal, pero no se está refiriendo al consorcio de propiedad horizontal en sentido lato, el que sea para la fundación de los edificios. ¿Por qué? Porque cuando habla de los consorcios de propiedad horizontal, estrictamente hablando, hay 3 artículos, 20, 46, 47 y 69, que nos habla de obligaciones, prohibiciones y reglas. En el 2046, cuando habla de obligaciones, dice que el propietario está obligado a cumplir con las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal y dice, y del reglamento interno si lo hay. Lo que nos está estableciendo claramente que estamos hablando de algo optativo. El 2047, respecto de las prohibiciones, dice está prohibido a los propietarios destinar, pone cuáles son, ¿no? En general, ejercer actividades que comprometan la seguridad, perturbar la tranquilidad, lo que es típico en este tipo de reglamentos de propiedad. Pero luego establece qué pasa con las sanciones, y eso lo regula el artículo 2069, dice que en caso de violación de un propietario u ocupante de las prohibiciones establecidas en este código o en el reglamento de propiedad horizontal, dice, y sin perjuicio de las demás acciones que correspondan, dice, el consorcio o cualquier propietario afectado tienen acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que este tipo de edificios, marcando una sustancial diferencia con las urbanizaciones especiales, para aplicar sanciones, debe recurrir a la justicia. Dice, por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local.
sea, el ordenamiento de la justicia del lugar y la más breve, vía sumarísima, etcétera, etcétera. Nos está diciendo entonces por vía indirecta que los consorcios de propiedad horizontal de los edificios carecen de un órgano y de un sistema, de un órgano de aplicación de sanciones dentro de su comunidad. La síntesis entonces, el colofón de esta cuestión es que los conjuntos inmobiliarios tienen la obligación de contar con un reglamento interno que estipule las sanciones a través de un órgano especial. En cambio, los consorcios de propiedad horizontal convencionales, la existencia de un reglamento es optativo y los incumplimientos de convivencia deben resolverse siempre en la justicia. Esto nos va a llevar entonces a que en las urbanizaciones especiales la aplicación de esas normas de convivencia van a requerir de un órgano autónomo para que las puedan aplicar. Entonces, antes de ir al otro bloque, vamos a ver si hay preguntas, así las evacuamos. ¿Hay alguna pregunta? En el chat no tengo preguntas todavía, pero... ¿No? Listo, entonces vamos avanzando. ¿Qué pasa en los casos donde tenemos urbanizaciones especiales preexistentes? Porque estamos dando por descontado que todas aquellas que se han organizado a posteriori de la puesta en vigencia del Código Civil reformado, o sea, a posteriori del 2015, ya cumple con todas las disposiciones, porque si no, no podría estar aprobado. Estamos hablando de aquellos que antes del Código Civil, con mayor o menor antigüedad, carecen de un régimen disciplinario y de un órgano que aplique esas normas. Entonces, esto nos va a llevar a la necesidad de la adecuación. Esas urbanizaciones deberán modificar su estatuto y eso lo deberán hacer por vía asamblearia, respetando las mayorías impuestas para establecer esas modificaciones, donde deberán crear un reglamento de convivencia dentro del cual estará el régimen disciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Si el estatuto o reglamento existente no establece un sistema de convivencia donde describa primero en general cómo es la convivencia entre las partes, cómo se regla y cuál es el régimen disciplinario y sancionatorio, eso es lo que deberán elaborar los propietarios y votarlo en la asamblea para que tenga carácter obligatorio para todos. ¿Qué elementos debería contener un reglamento interno en materia de disciplina? Lo que debe contener el reglamento son, primero, las prohibiciones o conductas que merezcan reproche. Tiene que describir las sanciones aplicables a cada caso con su graduación en lo posible, un procedimiento que garantice el ejercicio del debido derecho de defensa por parte del imputado, y un órgano independiente que entienda en esos casos y aplique las sanciones correspondientes. Vamos a analizar de a uno estas cuestiones. Cuando hablamos de prohibiciones o conductas que merezcan reproche, tenemos que pensar que debe ser una descripción que apunte a la idea de lo que es el tipo penal, o sea, la descripción de una conducta. Si se hace tal cosa o si se omite tal cosa, corresponde a una sanción, un régimen de prohibición. Esa descripción no tiene que ser taxativa, porque yo pongo el ejemplo del Código Penal, pero al solo efecto de dar una idea aproximada. El Código Penal lo que no puede ni debe tener son descripciones abiertas o genéricas. Describe hechos precisos, son figuras, son tipos donde uno encuadra o no encuadra en el tipo. Acá esto es mucho más flexible. Son descripciones de conductas que puede tener un marco más genérico e ir a lo específico para ayudar a luego
a definir la sanción. Para cada una de esas inconductas debe haber un tipo de sanción, ¿tá? Las más fáciles de aplicar son, no de aplicar, las más fáciles de redactar son las sanciones de carácter económico, ¿no? Porque si uno dice a tal tipo de falta, le corresponderá este tipo de sanción económica, que siempre es recomendable que sea gradual y proporcional y se tenga en cuenta la reincidencia y se utilice algún tipo de unidad de medida que se vaya ajustando automáticamente. Por ejemplo, teniendo como unidad de medida el valor de la expensa, por ejemplo. Bueno, se toma unidad de medida, expensa del lote con casa, vale tanto, hoy se irá ajustando paulatinamente. Entonces, para tal tipo de infracción le corresponderá a la primer falta el X% de esa unidad de medida. La reincidencia lo llevará a tanto. El ejemplo más sencillo y conocido es el de las infracciones de tránsito dentro de las urbanizaciones para aquellas que tienen el sistema de fotocontrol, que permite registrar el momento en que se produce la infracción por exceso de velocidad, queda registrado en una fotografía que tiene la fecha, la velocidad excedida, y eso nos da un elemento de prueba contundente. Entonces, al exceso de velocidad le corresponde tal importe. Pero puede establecer que ante la reincidencia o repetición se aumente al 50%, al doble o lo que fuera. Entonces, gradual, tiene que ser proporcional, no puede ser desmedida, y tener en cuenta la reincidencia como un agravamiento. ¿Qué debe contener ese reglamento? Debe contener un procedimiento. El procedimiento debe estar debidamente precisado porque todo el esfuerzo normativo, el esfuerzo del tribunal que intervenga para llevar adelante, llegar a concluir con una sanción, puede caer en saco roto si el procedimiento no está debidamente establecido, garantizando el derecho de defensa por parte del imputado. Quiere decir que el tipo de procedimiento debe ser sencillo, claro y estableciendo plazos para que se puedan notificar, ejercer el derecho de defensa con presentación de pruebas, la producción de pruebas y la aplicación, no la aplicación, sino la determinación de la sanción para llevar luego a la ejecución de la misma. ¿Qué se necesita para esto entonces? Contar con un órgano independiente que entienda en cada caso y aplique las sanciones correspondientes. Ese órgano tiene que ser un órgano autónomo del que sería el órgano ejecutivo o administrador de una urbanización. Por ejemplo, en el caso de las asociaciones civiles o de las sociedades anónimas, un consejo directivo o una comisión directiva, por un lado. En el caso de los organizados bajo la forma del consorcio de propiedad horizontal, con la figura del administrador, esto tiene que ser autónomo. Colegiado, para que no sea unipersonal, se debe establecer un mecanismo de elección de esos miembros, recomendando, por supuesto, que sean propietarios del lugar, socios que conozcan la vida interna. Y elegidos en una elección libre y secreta como cualquier elección de autoridades. ¿Cómo es el poder del órgano disciplinario? Bueno, el poder del órgano disciplinario obviamente no es omnímodo, sus decisiones están circunscriptas justamente y limitadas por el propio procedimiento, es el que va a estar estableciendo el margen. Están constreñidos a eso. ¿Y qué nos dice la jurisprudencia?
La jurisprudencia lo que nos está diciendo, en los pocos casos, porque no hay mucho que llegue a tribunales, es que la aplicación de la sanción justamente tiene que ser proporcional y debe estar garantizado ese derecho de defensa. Algunas de las sanciones que han sido revocadas por la justicia tienen que ver con el incumplimiento de estos pasos. Pero en general es bastante respetuosa de las decisiones tomadas en forma interna por las propias organizaciones, en la medida en que se hayan respetado esos pasos y esos mecanismos. Cuando se llega al poder, al procedimiento y su aplicación, es indispensable que se tome razón de la denuncia o la actuación, que puede ser de oficio por parte del tribunal, le puede llegar a conocimiento por vía de la administración, o puede resultar de una denuncia formulada por un propietario. Esa denuncia del propietario puede ser por un incumplimiento de un tercero, o por cuestiones de convivencia, puede haber problemas de vecindad en ese caso. Entonces, ahí comienza el mecanismo. Primero, toma razón, abre este sumario en un sentido sencillo, ¿verdad? Pero conceptualmente es eso, registrar por escrito en qué consiste la imputación, o sea, la acción sancionable, quién es el señalado como cumplidor, convocarlo para que participe del proceso, hacerle conocer en qué consiste la infracción que se le imputa y darle un plazo para que ofrezca prueba si es que rechaza la imputación, porque puede que la acepte, ¿verdad? Entonces allí va a tener que ofrecer las pruebas que son amplias, difícilmente estos procedimientos establezcan limitaciones. Pero esta falta de limitación no significa que el imputado pueda ofrecer cualquier cantidad de pruebas o la que se le ocurra. Para lo cual el tribunal, al igual que ocurre en la justicia, podrá desechar aquellas que considere inconducentes o meramente dilatorias. Bueno, y una vez que se produce la prueba, tendrá que llegar al momento de resolver si aplica la sanción o rechaza la imputación que se le había hecho. En el caso de aplicar la sanción, viene entonces el tema de la graduación de las sanciones. Así tenemos de distintos tipos. Yo hablaba que la multa es una de las formas, pero nosotros tenemos sanciones que son de carácter moral, como el llamado de atención, el apercibimiento. En algunos lugares este tipo de sanciones se hacen públicas, se circulan o se ponen en algún lugar, en alguna cartelera, haciendo saber en qué consistió la falta y cuál es la medida adoptada y el apercibimiento en el caso de encontrarse con una reiteración que será sancionada con mayor severidad. Y las económicas, como dijimos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas faltas que aparecen como más habituales? Las faltas que son más habituales, las infracciones, búscame las infracciones, que son las más conocidas. El tipo de infracción, los ruidos molestos, creo que nos lo pasamos. Sí. Pasa Raúl. Perdón, pero acá mi colaboradora ha estado atento, el desatento fui yo, que no mantuve un orden adecuado. Estas infracciones que ponemos como infracciones recurrentes, más recurrentes, son los ruidos molestos, los excesos de ruidos, la tenencia irresponsable de animales, el exceso de velocidad, obras civiles no aprobadas. Esto es simplemente un resumen que yo he subido en función de la experiencia personal y por intercambiar con colegas de otras urbanizaciones, ¿está? Pero, por supuesto, cada uno podrá corregir e inclusive cambiar el orden.
En lo que a mí respecta, la experiencia que yo tengo, el Vamos tema de a los... fabricar el detector. Hay un... Ya está silenciado. En el caso de, bueno, ruidos molestos, justamente estábamos hablando, los ruidos molestos se dan habitualmente, el tema de las fiestas, las reuniones sociales en las casas, ya sea por el exceso en los ruidos y también por la extensión de las reuniones que a veces exceden los límites horarios establecidos justamente en el reglamento. Para aplicar sanciones, como dijimos, tiene que haber prueba. Entonces, en el caso de los ruidos, es fundamental que el servicio de vigilancia cuente con un protocolo para el registro de esto. O sea, tomar nota del momento que recibe la denuncia, llama a algún vecino, y lo ideal es tener un sistema, un decibelímetro que esté debidamente certificado, pararse en un determinado punto lindero de la casa, en el frente o lo que fuere, y tomar el registro y para ver si está por debajo o excede los decibeles previstos justamente en el reglamento de convivencia, ¿no? Generalmente se fijan alrededor de 50 decibeles. Eso en cuanto a la magnitud del ruido, pero después puede estar la violación del tiempo, que ha excedido el plazo en que debe cesar la reunión o no cesar la reunión, cesar la generación de ruido. Los ruidos no necesariamente son de carácter social. Puede ocurrir con el trabajo de alguien que se le ocurre cortar el pasto el domingo a las 7 de la mañana porque está muy motivado. Así que hay de todo tipo. Inclusive las motos, una moto que con escape libre y demás. O sea, el ruido no está solamente circunscrito a la actividad social en una casa. Respecto de la tenencia irresponsable de animales, bueno, se dan casos en que hay urbanizaciones que prohíben cercar las parcelas, son de límite abierto, con lo cual obliga a adoptar los recaudos necesarios para que si uno tiene mascotas, éstas invadan otras casas o vayan a la calle y puedan hostigar a ciclistas o a peatones. También ocurre en algunos lugares, en el caso mío lo puedo verificar, donde yo tengo casa, que están los tenedores irresponsables de animales porque son aquellos que cobijan animales los fines de semana y se desentienden cuando se van. Entonces, si después ocurre algo, dicen, bueno, pero ese perro no es mío. Bueno, no es mío, pero lo tratás como tal. Eso a veces suele ocurrir. Bueno, como siempre, el tema de la prueba es un tema importante. Aquellas urbanizaciones que cuentan con sistemas de cámaras en las distintas calles y tienen un buen registro, podrán recopilar una mejor prueba más contundente. El exceso de velocidad, como hablé hace un rato, el sistema de cámaras con detección de velocidad y registro fotográfico ayuda muchísimo para esto. También, no solo el exceso de velocidad, sino a veces el uso de vehículos por menores no autorizados. A veces llega el verano y es muy tentador el uso de cuatriciclos y de pronto uno ve a chicos de 10, 12 años manejando esos vehículos y a veces terminan en accidentes lamentables para terceros y para ellos mismos. Responsabilidad total de los padres, que a veces son citados y se ofenden porque los citan por esta situación. Obras civiles, cuando se dan generalmente no por inicio, sino por ampliaciones o modificaciones que no están debidamente aprobadas por la dependencia técnica de la urbanización que debe aprobar las mismas. Bueno. En general yo creo que están más o menos tocados todos los temas, para lo cual, antes de cerrar, preferiría escuchar a ver si hay preguntas. Acá tenemos. Sí, Carlos, acá tenemos un par de preguntas.
Bueno, Enrique nos pregunta, buenas tardes. ¿Ese órgano, con respecto a los órganos disciplinarios, en una sociedad anónima podría ser el directorio? no, justamente, ¿quién pregunta? Enrique Alejandro Istaris, si no me confundo. Hola Enrique, buenas tardes. No, justamente lo que yo decía, el órgano disciplinario tiene que ser un órgano autónomo. El problema de lo que están organizados bajo el formato de la sociedad anónima es que ese formato no contempla en su estructura esto. Por eso yo hablé de la adecuación del artículo 2075. En la realidad debiera dejar de ser una sociedad anónima para volver al formato que le sirve de base, que es la asociación civil, que es la que mejor responde a esto, porque va a tener un ejecutivo que en lugar de un directorio será un consejo directivo o comisión directiva para la parte ejecutiva administrativa. La asamblea será lo mismo, será asamblea de propietarios en lugar de accionistas. Tendrá un cuerpo revisor de cuentas en lugar de una sindicatura y deberá, justamente porque no lo tiene, crear el órgano tribunal de disciplina. Deberá decir con cuántos miembros se integra, por ejemplo, 3 titulares con 3 suplentes, con qué periodicidad se los designa, mediante votación, cómo se postulan, cómo se renueva, etcétera, etcétera. Así que tiene que ser independiente. Bien, vamos con la siguiente. Santiago Carrillo nos dice, buenas tardes. En las asociaciones civiles preexistentes al Código Civil y Comercial que cuentan con un órgano disciplinario estatutario, no independiente ni electivo, ¿puede ser un punto de conflicto en términos de adecuación funcional? Perdón, hay muchísimo ruido en la calle y a ver La si lo vuelvo a puedo. leer. Buenas Acá tardes. está. En las asociaciones civiles preexistentes al Código Civil y Comercial que cuentan con un órgano disciplinario estatutario no independiente ni electivo, ¿puede ser un punto conflictivo en términos de adecuación funcional? Claro, yo le pediría si le podés habilitar el micrófono. Sí, por favor, Santiago, si querés hacer uso de la palabra, Sí, estás habilitado. porque cuando habla un órgano disciplinario no independiente ni electivo, cómo está conformado? ¿Nos podrías explicar, por favor? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Bien, en Golfers, ¿no? Ajá. Está organizado en el estatuto, previsto una comisión de disciplina con un procedimiento establecido en el reglamento interno. Ahora, no tiene un funcionamiento ni autónomo ni independiente, y por ende tampoco es selectivo porque es designado por la comisión directiva. Y bueno, esos dos rasgos específicos en términos de integración del órgano no los cumple. Sí, yo diría, no es el ideal, no es el ideal, pero yo diría, mientras esté funcionando, no tocaría nada. Si Sí, está no, funcionando, por no eso, tiene un funcionamiento normal. Lo único toca. que como órgano institucional no tiene esas dos características específicas. Claro, porque, mira, esto viene bien, esto que vos estás planteando, porque hay un par de cositas que omití considerar. Primero, ¿quién es que aplica? Porque justamente la ventaja del cuerpo autónomo es que actúa y puede recibir de la administración, recibir información y actuar de oficio, o recibir directamente de algún vecino la denuncia. Ahora, una vez que aplica la sanción, se la notifica a el órgano administrador, que va a ser el consejo o comisión directiva, para que la haga efectiva. ¿Está? Tiene que aplicarla. Por ejemplo, si es económica, obviamente la va a tener que liquidar y ponérsela cuando hace la liquidación de expensas para poder cobrarla. ¿Está? Entonces, el ideal es que tenga autonomía. ¿Por qué?
porque, qué sé yo, en el caso de nuestro club, que es el Moro, nosotros tenemos la sanción de suspensión requiere de la convalidación del Consejo Directivo, por un lado. Y siempre está la revisión por parte de la Asamblea, algo que no me comí de tratar. ¿Qué hace el propietario que tiene una sanción? ¿Ante quién apela? La apelación la tiene ante la Asamblea. Él puede pedir que se incluya como punto de la Asamblea o habilitarla para que se revise su situación. Y siempre va a tener una revisión de carácter judicial, ¿está? Siempre va a tener revisión judicial. Entonces, en resumen, es ideal que tenga autonomía por esta razón, ¿no? Evita la contaminación de que quien administra, a su vez, tenga alguien que depende de ella misma y que cumpla con esta función. Pero diría, en la medida en que no te lo estén cuestionando, no tocaría nada. Ahora, en el momento que tenga la necesidad de hacer una reforma estatutaria, aprovechan y lo hacen. Ok, muchas gracias. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué suceden con los ruidos? Federico Villalba, perdón, de Estancias del Pilar, pregunta. ¿Qué sucede con los ruidos que exceden la normal tolerancia, pero que no son originados por una fuente fija para que pueda ser medible por un decibelímetro? ¿Se suele admitir prueba testimonial? Y es muy difícil, porque eso de decir, había un ruido bárbaro, con eso no vamos a ningún lado. Pregunto, ¿podés habilitarle el micrófono? Sí, por favor, Federico, estás habilitado y si querés también la otra pregunta. Hola, Federico, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo sería el caso? A ver, dame un ejemplo. Y sería, a ver, serían gritos, serían otros ruidos, porque no siempre, digamos, a ver, yo voy a hacer una analogía de lo que sucede con un tema de ruidos molestos en el ámbito contravencional, por ejemplo, ¿no? En el ámbito contravencional, cuando alguien hace denuncia por ruidos molestos, no está estipulado por una cantidad de decibeles determinados, porque eso, digamos, eso se usa en casos de contaminación ambiental en tema de faltas, en el régimen de faltas, ¿no? Sí. Y que normalmente se utilizan testigos, ¿sí? Que sí, son... el tema más bien pasa por un desorden social que trasciende la casa, ¿no? Sí, porque pueden ser gritos, pueden ser digamos, un montón de otros ruidos que no necesariamente, porque además yo lo pregunto por la dificultad que significa medir, digamos, cuando no es fuente fija. Cuando es fuente fija, es un generador. No, está clarísimo, Federico, está claro. Sí, claro que la testimonial sirve. De cualquier forma, es muy piola. Ustedes supongo que tienen servicio de vigilancia. Entonces, es muy piola que el agente, el vigilador, que está en el móvil, tenga un celular para poder videograbar. Por ejemplo, nosotros el protocolo que tenemos de ruidos molestos, concurre, el móvil va con 2 personas. Entonces, mientras uno toma el registro, el otro está videograbando. Con lo cual, no solo está el registro, sino las circunstancias de lo que está ocurriendo. Que al momento en que se está tomando, se lo llama al propietario, a ver cómo responde, etcétera, etcétera. Ideal para mí sería que ustedes establezcan un protocolo y cuando reciben ese tipo de denuncia, si puede concurrir el móvil, van y lo videograban. Y ahí tenés un elemento de primera, más allá del testimonio, ¿no? Porque los testigos van a ayudar. Sí, porque bueno, eso justamente es lo que hace a veces la policía cuando es desplazada ante una denuncia. Digamos, bueno, yo justamente trabajo en el ámbito, digamos, de la justicia de la ciudad y soy fiscal ahí del fuero penal contravencional y de faltas, y que es un elemento de prueba más. Claro. Cuando es una falta, el mismo inspector ya hace un acta de comprobación y eso, digamos, es prueba suficiente que tiene que ser desvirtuada, pero en el ámbito convivencial, digamos, privado, digamos, Claro. quizás no tenemos las mismas herramientas y Obvio. tampoco tenemos que regirnos con los mismos principios rígidos, digamos, y taxativos de Exacto. más un sistema,
administrativo sancionador que penal, ¿no? Entonces, Exactamente. hay que buscar Exactamente. quizás ese equilibrio, ¿no? Y quería Es lo- saber qué experiencia han tenido, digamos, con este tipo de denuncias. Funciona, sí, funciona así. Vos porque lo pusiste en el rado, lo encuadraste en ruidos molestos, pero en la realidad este es un problema de convivencia vecinal, sería, Sí, ¿no? sí, sí. Que hay de todo tipo. Y ahí la prueba testimonial, sí, por supuesto que funciona. Pero si te digo, si el servicio de vigilancia lleva el celular y videograba, eso también ayuda. ¿Por qué? Y porque no, que sí, que no. Y mira, hermano, te está ocurriendo esto, es un despelote, no es la primera vez, bla, 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 ¿no? Sí, sí, eso sí. Gracias. ¿Ok? Fe- Gracias. Federico, aprovechando que estás con el micrófono, la siguiente pregunta también era la tuya, que hace referencia a cuando un hecho de hostigamiento es denunciado ante el órgano interno y al mismo tiempo se judicializa ante el Tribunal o Fiscalía de Justicia Ordinaria. ¿Deberían suspenderse los plazos para seguir tratándolo? Y sí, porque ahí aplicaríamos el caso Neves in de, idem. ya, 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 si no sería un escándalo, sería mejor, ya se judicializó, sigamos por ahí. Que se Bien, encarguen ellos. Que sí, en el caso de obras civiles no autorizadas, Perdón, cuando Carlos, se que le... te interrumpa. Sí, Aprovecho la pregunta que hace Federico. A nosotros en Hainan nos pasó algo parecido y lo que en su momento hizo el Tribunal de Disciplina, justamente para no anticipar una resolución que eventualmente esté en contradicción con lo que surja de un proceso penal, que fue como una cautelar en la que se suspendió preventivamente al denunciado con lo que, digamos, la sanción era de tipo asociativo, más que económico. Entonces, de alguna manera, para preservar a la comunidad, porque era un tema realmente de gravedad, se hizo una suerte de suspensión preventiva eh, que está previsto en el reglamento nuestro, justamente resultas del resultado del proceso penal. claro. Por eso es muy importante cómo se redacta el reglamento, ¿no? Porque, por ejemplo, ese tipo de medida es de una gran gravosidad, porque durante todo el tiempo que se sustancie la causa contravencional o penal, el efecto de la suspensión se está aplicando de manera concreta, ¿no? O sea, la sanción se está haciendo efectiva. Será preventiva, pero en concreto no puede ir al área recreativa, no puede ejercer sus derechos societarios, recreativos y sociales. Pero bueno, buen ejemplo. Acá Enrique Alejandro, el apellido sale con símbolos. sí. Esto dice. Bueno, en el caso dice de obras civiles no autorizadas, cuando se le aplica una multa y la demolición y no cumple, cómo se inicia el reclamo ante la justicia, mediación y cuál sería el objeto. Bueno, este es un tema interesantísimo porque la multa acá cumple muy poca función, porque muchas veces el infractor prefiere obtener el beneficio de la violación del reglamento para darse el gusto de lo que quiere hacer, y dice, bueno, lo pongo dentro de los costos de la obra. Y llegar a la demolición, que tiene que ser por vía, porque vos la demolición será una disposición de lo que resuelve ese tribunal de disciplina, pero para hacerla efectiva va a haber que recurrir a la justicia. ¿Está? Creo que sí hay que ir a la mediación previa, porque la instancia tiene que darse, y el objeto, bueno, el objeto es justamente el de la violación de la norma, ahí aparece una obra en infracción, y perfectamente es el planteo, va a ser el económico si quieren cobrar la multa, que yo insisto es la menor. El problema es, yo lo que haría es, antes de la mediación, metería de inmediato una medida cautelar, una medida no innovativa que prohíba avanzar en la obra, para luego avanzar en la de fondo. El tribunal dirá si requiere o no mediación.
entiendo que sí, pero sí iría a la medida cautelar para que no se consolide o avance la obra. ¿Está respondido, Enrique? Sí, sí, perfecto. Gracias, doctor. Ok. Era esa la pregunta porque generalmente muchas multas, inclusive de tránsito, o en este caso no se cumplen. Entonces, el inicio ante la justicia es todo un tema, ¿no? Porque es Claro. ir a la mediación y iniciar un proceso que ahora debe ser ordinario, me imagino, por cumplimiento de normas. Es un tema Sí, complicado de iniciar. sí, ordinario en el sentido de que no, por oposición ejecutivo, pero yo creo que perfectamente puede prosperar la medida cautelar que impida el avance de la obra. Yo creo No, ya que está terminada. Generalmente las obras ah, se terminan, entonces una vez que se terminaron, es más difícil recurrirlo. Pero usted sí, dice que va como ordinario, no como ejecutivo, obviamente, porque no es y uno porque de no los hay un títulos proceso ejecutivo para previstos eso. en En código. la realidad son Claro. procesos, no digo ordinario, ordinario por oposición ejecutivo. Dentro de la ordinariez está en los procesos especiales que tienen que ver, según el código, esto va a ser seguramente provincia de Buenos Aires, la aplicación de los que tienen que ver justamente con obra nueva y ese tipo de cuestiones de derechos reales, ¿no? Y ahí, bueno, medida cautelar, usted me dice, ya está consolidada, va a ser muy difícil, o sea, la justicia es sumamente renuente para forzar demoliciones. Si no se afecta seguridad y demás, a lo sumo concederá la multa, pero realmente es un tema que se da en todos lados, ¿eh? Es así. Ajá. Sí. No Bueno, es en capital, porque es el tema de las sociedades que están constituidas en capital. El club está en provincia, pero es una sociedad anónima que está en la IGJ. Sí, pero hay que ver ahí si tienen aceptada La expresamente competencia. la prórroga de jurisdicción por la competencia. No, no, tengo que iniciarlo en capital porque la sociedad que demanda es capital, es IGJ, Sí, y todas las sí, acciones. pero una cosa es el domicilio, pero acá el afectado, el demandado, ¿dónde vive? Porque si vive en la urbanización y está en la provincia, es el No, 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 domicilio. está bien lo que usted dice. La infracción se comete, el hecho, la obra está en provincia, obviamente. Claro, porque La sociedad, ahí pueden plantear una incompetencia. Yo creo que la una competencia incompetencia. tiene que ser la del lugar donde se produce el hecho, y mucho más si a su vez el demandado tiene domicilio en provincia. Perfecto. Gracias, doctor. Por nada. Paula ahí Ferrari. Carlos Javier Sánchez de la Puente quiere hacer una Ah, consulta. perdón, perdón. Bueno, buenas tardes para todos. Javier Sánchez de la Puente, soy de Estancia del Pilar. ¿Qué tal? No tengo la formación académica jurídica que tiene Federico Villalba Vías, que comparte el directorio conmigo, la de Juancho Quiesa, nuestro abogado, y soy quizás un poco más vehemente en situaciones que personalmente a mí me violentan, que es el maltrato al personal del barrio, que hoy la gente cree que tiene derecho a hacer una catarsis con el personal cuando hay un corte de luz general o se cae Movistar o cualquier cosa que es ajena al barrio, servicios que el barrio no da. Entonces, yo pedí levantar la bandera del contraataque y de defender a nuestro personal y de buscar la manera de sancionarlos. Entonces se creó un comité de disciplina que funciona muy bien y yo dentro de las sanciones que hay una que yo creo que le jode la vida a la gente, hablando mal y pronto, que es sacarle el acceso, el open key y que tenga que hacer la cola como si fuera visitante al barrio. Entonces normalmente me dicen, vos no le podés prohibir la entrada, y yo aclaro, no le prohíbo la entrada, le hago entrar por el carril de un amigo que viene a visitar el barrio. Entonces digo, ese tipo de acciones punitivas y además publicar la sanción en la página web del barrio. Entonces yo quería, doctor, preguntarle su mirada sobre estas dos cosas, si es una barbaridad lo que estoy planteando o si usted cree que puede haber algún espacio para instrumentar este tipo de acciones. Bueno, yo diría que es un tipo de sanción que no guarda relación
está como desacoplada con la situación. Si usted me dice que le aplican una multa, se dice que le suspenden el acceso al área recreativa y al uso de las instalaciones durante No, X días. no tenemos área recreativa ni instalaciones. Si no lo Ah, hubiera planteado, ¿no? ajá, no tienen nada. No. Ah. Y bueno, y la pregunta es, pero no está normado, no está escrito que esa es la sanción. No está escrito, pero tampoco no es común que amenacen a un empleado, que le digan Sí, no, renunciar, que lo hostiguen, que lo filmen, sí, el por maltrato. supuesto. Entonces, yo tengo la teoría de que cuando uno tiene que devolver la pelota con la fuerza que viene, porque si no, esto se agiganta, se hace usos y costumbres y después es imposible parar esta corriente o esta moda de maltratar al empleado, con el riesgo más de que el empleado demande al barrio Sí. solidariamente, que se quiera ir y perder una persona buena, además de la dignidad del empleado que no No, está eso en sí, discusión. sin ninguna duda, eso no es materia del debate. Bueno, a mi entender es un tipo de sanción que no guarda una relación directa con esta, ¿no? Pero en la medida en que no se lo cuestionen, aplíquenla. O sea, de hecho está, porque de última, ¿qué remedio le queda a aquel que le están aplicando la sanción? Y tendrá que ir a la justicia, porque si ustedes se mantienen y tienen el control, lo que le queda a ella es ir a la justicia para que cese. No, Ahora, o que simplemente se disculpe con el empleado bueno, y, está bien, claro, ustedes lo llamarán. Nosotros tuvimos un caso hace pocos días, donde justamente ocurrió una situación con una empleada nuestra. Lo que hizo el tribunal lo citó al empleado, que como usted dice, creen que el empleado es un empleado propio, que está al servicio y que tiene un nivel distinto de humanidad que él por ser exacto. propietario. Y le dieron la alternativa, ¿no? O sea, lo iban a suspender y le dieron como alternativa, en la medida en que la persona afectada lo aceptaba, que se disculpara debidamente, ¿no? Bajo la advertencia que en caso de repetición, ahí sí que lo iban a sancionar. Entonces, en resumen, yo diría, bueno, diría que este tipo de sanción de hecho que ustedes están aplicando, y en la medida en que no se lo cuestionen, siganlo aplicando. ¿Por qué? Porque entre que quieran cuestionarlo, mientras lo van a cuestionar y van a la justicia, ya unos cuantos días se deben haber comido haciendo la cola, ¿no? Bárbaro. Que es el Buenísimo. objeto de la sanción que produzca el efecto. Gracias, Carlos. Ok. Dice Paula. Eduardo Balobra tiene levantada la mano. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes y a todos buenas tardes. Voy a aprovechar que hay un fiscal en la audiencia para tratar de congeniar un criterio. Yo tengo una forma muy particular de ver el tema de las cuestiones disciplinarias dentro de las urbanizaciones. Yo entiendo que una cuestión es el derecho disciplinario y otro es el derecho penal. Esto lo traigo a colación por lo que se planteó recién hace unos minutos, en que cuando interviene la justicia ante un hecho que se denuncia, un hecho que puede representar un delito o simplemente una denuncia, al intervenir la justicia, vos comentaste y el fiscal creo que participaba del mismo criterio, eh, tienen la idea de que debe suspenderse el procedimiento disciplinario dentro de la urbanización. La realidad es que en la práctica, lo que yo he visto después de yo tengo 45 años dentro de mi country, con lo cual la realidad es que he visto ya muchas cuestiones. He visto que cuando se judicia, que la mayoría de los hechos, no, tampoco estamos hablando de un delito terrible, pero alguna riña, una agresión física,
se judicializa en más de una ocasión, sobre todo en estos últimos tiempos, pero claro, son todas urbanizaciones dentro de la provincia de Buenos Aires y sabemos que cuando las cuestiones van a una fiscalía en la provincia de Buenos Aires, una cuestión de esta naturaleza se muere cajoneada y en una fiscalía no pasa absolutamente nada con una cuestión que para una fiscalía es de una menor cuantía y probablemente para una organización haya sido un escándalo. Pero si resulta que como intervino la justicia, se suspende el procedimiento disciplinario, entonces resulta que esa cuestión, ese hecho, queda irresuelto, queda absolutamente irresuelto. Entonces, esto que nosotros también nos ha ocurrido y lo cumplimos y se suspende el procedimiento, nos lleva a mucho reproche por parte de los socios, porque dicen, bueno, pero al final la justicia no hace nada y nosotros tampoco. Y bueno, la realidad es que mi punto de vista es que la realidad es que nosotros estoy hablando de las urbanizaciones, de los tribunales, el tribunal o el órgano disciplinario correspondiente dentro de cada urbanización, debería seguir el procedimiento disciplinario, salvo que la justicia le ordene que lo suspenda, pero si no que lo continúe. Como mínimo, hasta el momento de llegar a resolverlo. Y en el momento de resolverlo habrá que analizar también cuál es la situación del procedimiento judicial. Como reitero, en infinidad de casos nos ha pasado en hechos gravísimos, como o se arreglan entre los particulares o no ha habido un muerto o un herido, entonces la justicia lo termina cajoneando y lo manda al archivo y durmió el sueño de los justos. Y resulta que en la urbanización todo el mundo está tirando la bronca porque no pasó nada. Entonces, mi punto de vista es, como mínimo, el tribunal de disciplina, el órgano disciplinario, debería seguir hasta el momento de ser resuelto. Salvo que la justicia le ordene que lo suspenda, para lo cual alguna de las partes intervinientes o el mismo Ministerio Público debería pedirle debería ordenarle al tribunal disciplinario que lo suspenda. Pero si no, cuando ocurren hechos de alguna magnitud, terminan cajoneados, porque los fiscales en la provincia de Buenos Aires están tan tapados de problemas graves que a una cuestión que ocurre dentro de un country no le llevan el apunte. Ok, Eduardo. ¿Qué opinás, A ver, Carlos? yo coincido que cuando digo suspender la aplicación de la sanción, no el avance en producir la prueba y tener alguna conclusión. Pero el problema que vos te encontrás con que puede haber una prueba que concluye con algo que se contradice con lo que ocurre en la justicia penal. Ese es el problema con el que te podés encontrar. Puede, por supuesto que puede. Existe esa situación. Ahora, pero para eso es un tribunal que, como bien vos planteaste, es autónomo y tiene las facultades para esto y aplicando... Pará, Eduardo, es autónomo respecto de los otros órganos de gobierno de la entidad, pero no es autónomo de la justicia. Entonces, lo que vos planteás... No es autónoma de la justicia para el poder, para el derecho penal, pero para el sí, derecho... lo entiendo, pero vos... Sí, pero vos estás planteando una situación que ha derivado en la comisión de un posible delito. Entonces, no estamos hablando de una simple inconducta
como planteaba recién que preguntó qué pasaba si había un escándalo de vecinos que se gritaban y demás. Estamos en una situación donde está interviniendo la justicia por la posible comisión de un delito. Entonces ahí me parece que tenemos que ser finitos. Yo creo que se puede avanzar con la prueba que se tiene hasta llegar a un punto donde vos ahí frenás y no aplicás la sanción, porque puede haber que se produzca una prueba que contradice la que produce el tribunal. Pero bueno, es opinable, ¿eh? Bueno, Es opinable. puede ocurrir vamos a la dos siguiente. cosas, perdón, Sí. puede ocurrir dos cosas. Que yo siga la prueba hasta antes de dictar resolución, o que dicte resolución y no la aplique hasta También que no se resuelva. puede ser, pero en definitiva termina siendo más o menos lo mismo, porque en la realidad de lo que se trata es que vos no terminás haciendo efectiva una sanción. ¿Está? Bueno, vamos a la siguiente. Sí, Dice, acá está Paula levantada la Ferrari. mano. Perfecto, Sí. ¿lo lees vos, Carlos? Enrique, en el caso de Brasil, no. No, Paula Ferrari. Para recurrir la sanción debe obligatoriamente revisarse, pregunta Paula Ferrari. Revisarse por asamblea previo a ir a instancia judicial o queda a criterio del sancionado. Hola Paula, buenas tardes. No, queda a criterio del sancionado. A menos, perdón, me rectifico. Si está establecido en el procedimiento que el modo de revisión es a través de la asamblea, que es lo que se recomienda que tenga un procedimiento, debe agotar la instancia. Claro. Porque si no, va a ir a la justicia y le va a decir, usted no agotó la instancia, tenía la alternativa que la asamblea lo revierta y no lo hizo. ¿Está? Así que en ese sentido siempre es mejor de esa manera. Guadalupe Izaguirre plantea, dice de Aránzazu, buenas tardes Guadalupe, tengo ideado un proyecto de reforma al procedimiento a aprobarse a futuro, incorporando una instancia de acercamiento entre las partes para que puedan acercar posiciones y acuerden entre ellas una posible solución al conflicto con presencia del tribunal, pero con la intención de darles una oportunidad previa más constructiva a la aplicación de sanciones. ¿Alguien tiene buena experiencia en este tipo de procedimiento? El actual en nuestro barrio es puramente sancionatorio. Nosotros lo tenemos en el Moro y nos ha dado un buen resultado. El tribunal, si hay un problema de vecindad, cita a las partes. Primero en forma independiente para escuchar a cada uno y luego hace una reunión e insta al acuerdo. Y se logran bastantes avances. Siempre hay algún energúmeno, por supuesto que por más reunión que haya, no se resuelve. ¿Está? ¿Está satisfecha Guadalupe por la respuesta? No está. Bueno. Había una mano. No se escucha lo que está queriendo decir Guadalupe, doctor. Guadalupe, subí el volumen y si podés para que te escuchemos. No se escucha. Bueno. Daniel Viola, hola, ¿cómo estás, Daniel? Dice, yo podría agregar algo al tema de restricción de ingresos. Te escuchamos. Gracias por tu respuesta. Guadalupe. ¿Cómo? Guadalupe agradece la respuesta. Ah, ok. Bueno, no sé, Daniel no lo escuchamos. No sé si seré yo, pero yo no había puesto esa. Había puesto otra porque después había levantado la mano, pero una parte habían ya... Hola, ¿me escuchan ahora? Hola. Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Quién habla, Daniel? Sí. Sí, ahora te escuchamos. ¿Qué tal? El otro Daniel. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Básicamente quería aportar nosotros en Loma Verde. Tuvimos una experiencia también en cuanto al ingreso automático y el ingreso por la guardia, ¿no es cierto? Que estaban hablando antes sí. En un caso. Y se aplicó a deudores morosos, es decir, de más de 3 meses.
se le dio esa restricción, por supuesto que implica, cuando digo morosos también incluyo a inquilinos, ¿no es cierto?, que tengan a su Sí, cargo las sí, expensas sí. comunes, ¿no? No solamente los Sí. propietarios. Y si bien es un mecanismo del tipo sancionatorio no reglado, surte efecto. ¿No? Es decir, porque el acceso rápido automático, bueno, tiene que hacer una cola diferente y en definitiva se le da un tratamiento diferenciado. Creo que es acorde con la incomodidad que representa para el conjunto el hecho de que no se paguen las expensas en tiempo y forma. Si Sí. bien coincido con ustedes en que no está arreglado, Carlos, o sea, es una sanción no reglada, Sí. pero He que visto, incomoda. sí, y he visto en algún lugar que me llamó la atención, en un restaurante dentro de una urbanización muy importante, una lista de propietarios morosos en la entrada. ¿Eh? Otro mecanismo de coerción para el cobro, ¿no? Sí. Poco habitual, ¿no? Pero en un lugar de concurrencia, así que realmente un mecanismo fuerte, ¿no? Sí, así que bueno, simplemente era eso Sí, para aportar. Pienso que bueno, sí, dentro de las soluciones, aunque no estén en el reglamento, pero soluciones prácticas, hay un menú bastante variado en la medida que se haga, digamos, una expresión manifiesta del incumplimiento, ¿no? De acuerdo, por supuesto, a la gravedad del incumplimiento. Acá estamos hablando de cuestiones que no son graves, ¿no? O si bien claro, claro. graves En me este refiero en caso, cuanto a la convivencia, pero el hecho de no exacto, pagar también es grave, ¿no? O sea, no lo también. quiero bajar la categoría. Sí, 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 perfecto. Gracias, ¿eh? Bueno, Hasta Ahí luego. nada. Daniel Taborda tiene... Daniel Taborda tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Bueno, tardes. y un saludo particular al personal de Estancia del Pilar, donde tengo mi corazoncito. Así que bueno, un saludo a ellos. Y bueno, yo creo que una de las principales faltas recurridas es el tema de las infracciones de tránsito, donde permanentemente cuestionan todo tipo ponen, o mejor dicho, anteponen todo tipo de excusas del tema calibración, certificación de equipos, etcétera. En el barrio se ha hecho una verificación y incluso con escribanos, pero no satisface a nadie. Yo creo que me parece que en el resto de los barrios pasa algo similar, pese a que incluso al asesor legal le hemos pedido ya una respuesta estándar, pero siempre es una cosa que parece que nunca satisface a nadie. Ese Una era, pregunta, Daniel. sí, Ustedes están hablando de fotomultas, ¿no? fotomulta con un sistema que está integrado al Sí, sistema de acceso, OpenKey, más o menos, sí. creo que es el que está en la mayoría de los barrios. La empresa también es una empresa reconocida, la que hace la fiscalización de velocidad. Y, Y bueno, pero nada es suficiente. y una pregunta, verificada la infracción, ¿tienen un circuito automático, se lo cargan en expensas o tienen algún paso intermedio que los lleva a ese tipo de cuestionamiento? No, es automático, Ujú. automáticamente le llega la fotomulta, pasa al sistema y tienen un tiempo para hacer El el descargo. descargo. Claro, Ajá. lo que pasa es que depende de la velocidad que tenga el barrio, hay veces que los descargos son totalmente, a veces infantiles, pero no es tan preocupante el descargo. Lo importante son los cuestionamientos hasta con el mismo argumento que uno lo puede hacer en equipos homologados en rutas, autopistas, etcétera. Ujú. Prácticamente es como que lo bajan de internet y es con lo que cuestionan, y eso es todo un camino engorroso porque pasa al órgano de disciplina, después lo trata la comisión directiva. Pero el tema es que pese a que siempre se desestima, vuelve a recurrir, se desestima, vuelve a recurrir. Hasta ahora, de mi poca experiencia en este barrio, pocos meses, no ha seguido otra instancia, pero hice un ida y vuelta, que la multa, la infracción queda sin pagarse,
y la persona permanentemente recurriéndola. Sí, hay algunos lugares donde no hay instancia para recurrir a este tipo de infracciones. Directamente lo cargan en la expensa, bueno, la liquidación de deuda sería, ¿no? En la expensa como tal no, porque la multa es otro concepto. Y ante la falta de pago hay que ir a la vía ejecutiva si ustedes tienen esa vía para poder cobrar. Daniel tiene levantada la mano, a ver si nos aporta algo sobre el particular. Sí, gracias, Carlos. Sí, a propósito de lo que estaban analizando, yo estudié el tema tiempo atrás también, precisamente porque hay mucha gente, digamos, proclive, ¿no?, a las fotomultas. Por el sistema hay sistemas nuevos que son automáticos, ¿no es cierto? Se notifica directamente al infractor y demás. Y ahí me encontré con algunas cuestiones, algunos escollos importantes. Uno es que, bueno, está la Ley Nacional de Tránsito y parte de los poderes no delegados respecto de las localías, ¿no es cierto?, de las jurisdicciones, por ejemplo, provinciales, ¿no? Y dentro de las provinciales, los municipios. Es decir, no hay un criterio, digamos, no puede haber un criterio uniforme, sino que las provincias adhieren a la Ley Nacional de Tránsito. ¿Te puedo interrumpir un minutito, Daniel, antes de avanzar? Acá estamos hablando de circulación interna en calles que son del dominio público, municipal, o estamos hablando de calles privadas. Privadas. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la aplicación de la ley, pero esas normas son para circular por arterias municipales o nacionales, mientras que acá estamos hablando de cómo se circula en los pasillos del edificio, para decirlo de una manera. Claro, es decir, bueno, acá está bien tu acotación, Carlos, porque inclusive este tema fue materia de debate con varios jueces que viven también en nuestro club. Se aplicaría por analogía, porque claro, uno puede decir, dentro del conjunto inmobiliario o del barrio privado hay una normativa interna que hay que hacer cumplir. Ahora, después tenemos el problema de cómo ejercemos ese poder. Cuando en el caso de que se aplica una multa, la misma no es consentida o es recurrida y algo peor, queda impaga, por tiempo indeterminado. Entonces ahí vamos al marco normativo y nos encontramos, bueno, ¿cómo es el afuera? Y el afuera ahí nos encontramos que uno podría aplicar, algunos lo han hecho, a través de su reglamento interno, adhiriendo a la normativa a nivel tanto nacional como provincial y municipal, respecto del Código de Tránsito. Es decir, como que se lo hace propio para adentro, ¿no? Para dentro del barrio privado. Esto podría tomarse como analogía. Ahora, cuando no es aceptada la multa, que es por lo general esa propensión que tiene la gente, ¿no?, de no cumplir con la velocidad máxima y después no cumplir tampoco con la parte sancionatoria, el gran inconveniente, como vos algo lo planteabas recién, es primero cómo se ejecuta ese cobro, porque es un rubro autónomo, independiente de las expensas comunes, por un lado. También podríamos decir si es título ejecutivo o no es título ejecutivo, bueno, hay una gran controversia sobre eso. Claro, claro. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue, y además está el tema de la automaticidad, ¿no es cierto? El hecho de que, bueno, el sistema, la tecnología dispara, ¿no es cierto?, la fotomulta, como lo hacen las autoridades competentes que tienen jurisdicción. Una solución para eso, en algunos casos, pero que no termina de resolver todo, digamos, la parte de ejecución del cobro, es que intervenga el servicio de seguridad a través de un informe que homologue la infracción. Es decir, como el sistema está operado por la seguridad, cuando se dispara ese mecanismo de la fotomulta, hay un informe que avala que ocurrió en tal fecha y en tal horario, ¿no?, una especie de certificación interna, y le da la validación correspondiente, como diciendo, bueno, esto está homologado por quien ejerce la seguridad interna. Y después, por supuesto, está refrendado por el informe mensual del administrador. Pero más allá de esto, no hemos podido avanzar mucho en esto y creo que es un tema muy, muy sensible, que hace a la buena convivencia y que donde el número de infractores aumenta. Y no tenemos un nivel sancionatorio con un rango, digamos, confiable
para que después se puedan ejecutar esas multas. Ok. Gracias, Daniel. No, por nada. Eduardo pedía la palabra. Estás muteado. Perdón, no te pedí. Bueno, quedó levantada de antes. Disculpame, quedó de antes, Bueno, perdona. Matías, ¿tenemos alguien más? No, Carlos, no tenemos más preguntas. Bueno, entonces no teniendo más preguntas, vamos a dar por terminada esta charla. Si por cualquier inquietud a posteriori alguien quiere hacer alguna consulta más, la hacen directamente aquí a la Federación y gustosamente trataremos de brindarle esta respuesta. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados y tuvieron la paciencia de llegar hasta el final. Les damos las gracias y bueno, los esperamos para próximas charlas que en una de esas serán más entretenidas y nutritivas que esta. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Desde la Federación también aprovechamos, le agradecemos a todos la presencia y agradecemos también a nuestras autoridades, miembros de la comisión directiva, el señor vicepresidente Ignacio Forconi, el señor secretario Lorenzo Olivero, también a los miembros revisores de cuentas, Eduardo Malobra, doctor. Muchísimas gracias a todos y les invitamos a seguir participando de la charla y también seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las gestiones que llevamos adelante desde la Federación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.